Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Lucas capítulo 10, versículo 1 al 24. Vamos a leer todos unánimes juntos. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni calzado, y nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os recibáis, comad lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que ha pegado a nuestros pies, lo sacudiremos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo hay que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veí a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce a quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Vamos a orar para que la palabra cumpla el propósito por el cual fue enviada. El propósito de la palabra es que nosotros tengamos el gozo del Señor, la gracia de Dios, o sea, Él morando en nuestro interior. Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra que es la verdad, Señor. Yo te pido que prepares este tiempo, Señor, que dispongas, Señor, la mente y el oyente para que esta palabra sea vida en su espíritu, para que sea transformado por la predicación del reino de los cielos. Tú lo dijiste, el reino de los cielos se ha acercado, Señor. Eso es lo que nosotros predicamos, que tú te has acercado con tu justicia, Señor, y nos has hecho dignos de presentarnos delante de ti. Entonces, obra con poder, Señor, en cada uno de los que buscan de ti, de los que buscan tu rostro, de los que buscan con anhelo la verdad para que sean libres. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Puede sentarse. Hoy estamos hablando de cómo recibir la autoridad y el poder. Y el Señor me hablaba no hace mucho con respecto a lo que Él hace y lo que la iglesia hace. Porque hay una historia en la Biblia que es muy conocida, que es la historia de Lázaro, de un hombre que es amigo de Jesús.
¿sí? Porque son 3 hermanos, son Marta, María y Lázaro, y ellos son íntimos amigos de Jesús. Es donde él le gusta ir a posar, imagínense, que él iba a la casa de ellos porque eran sus amigos. Pero va a suceder algo, y como nosotros a veces pensamos, no, esto, como Marta, esto se le salió de las manos a Jesús. ¿Sí? Murió Lázaro, si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Pero Jesús ya sabía eso, y cuando estaba con los discípulos dice, menos mal que ustedes están aquí conmigo, para que vean lo que Dios va a hacer. Y él va a llegar, y le va a preguntar, va a hablar con Marta y con María, las dos están dudosas. Es que en medio del dolor y en medio de la situación uno puede dudar como que a Jesús, como que de un momento por otro a Jesús o a Dios no le salimos de las manos, como que Jesús está demasiado ocupado en los asuntos de las iglesias grandes y nos descuida por momentos, pero todo dentro de la voluntad de Dios está obrando para algo que nosotros no sabemos, claro, y puede representar un dolor inmenso, como Marta y María, murió su hermano amado. Pero cuando llega Jesús, Jesús va a hacer algo. ¿Qué hizo Jesús? Lo resucitó, ¿cierto? Lo resucitó. Pero fíjese lo que sucede en versículo, ahí si quieren lo escuchan, en Juan 11:44 dice, y el que había muerto, cuando Jesús le grita desde afuera, sal Lázaro. Entonces sucede algo y dice, y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces hoy vamos a mirar eso, porque eso impactó mucho, porque Jesús es capaz de darle la vida a los muertos, ¿cierto? No solamente espiritualmente, sino físicamente. Ahí está hablando de la muerte física, pero eso representa algo espiritual, que Él nos dio vida espiritual y nosotros salimos del sepulcro, pero aún estamos envueltos en unos mantos, como solía ser en ese tiempo, ¿cierto? Que lo envolvían en unos mantos y le colocaban un sudario. Entonces el muerto estaba como una momia y que no se podía mover. Pues Jesús nos da la capacidad de tener vida, pero que nosotros nos desatemos de esas vestiduras viejas corresponde a los que estaban con Él. ¿Quiénes fueron? ¿A quién les dijo vayan y desátenlo? Pues a los que estaban con Él, a los discípulos que estaban. Vayan y desátenlo y déjenlo ir. Eso tiene un sentido espiritual muy alto y yo no lo había visto hasta estos días. Que Jesús nos da la vida espiritual, pero la iglesia es la que tiene la responsabilidad de desatarlo y dejarlo ir. Mire, cuando nosotros a veces aquí criticamos mucho de la iglesia que provenimos y las predicaciones de hoy en día, y no es por molestar, porque es que esa es la responsabilidad de la iglesia. La iglesia tiene que desatar a los que resucitaron y dejarlos ir, porque si yo no les predico sobre el reino de Dios y su justicia, pues entonces ellos siguen atados. Tienen vida espiritual, ¿cierto? No estamos hablando de que se pierda la salvación, sino que van a dejar de percibir la autoridad y el poder que nos ha dado para hacer otras cosas. Simplemente se constituyen en oidores de la palabra, pero no en hacedores. Entonces es muy grande la responsabilidad de la iglesia, porque le corresponde hablar en ese sentido espiritual de desatarlo y dejarlo ir, es que le predique cómo hacerlo, porque nosotros pues venimos de un pensamiento, de un estilo de vida, ¿sí? No, eso no es mágico. Así que el apóstol Pedro lo va a decir, que nosotros fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Y el apóstol Pablo después va a decir, nosotros tenemos que renovar nuestro pensamiento si es que queremos entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Y cómo renovamos ese pensamiento? ¿Cómo nos desatamos de esas vestiduras viejas? ¿Qué es lo que va a hablar Apocalipsis? ¿Cierto? Que nosotros nos vamos a presentar. Es algo como paradójico, porque dice que ¿quiénes son los que están vestidos de blanco? Los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces, cuando se lavan las ropas en la sangre del Cordero, o sea, representa esa vida espiritual que recibimos por la capacidad de Cristo, darnos la vida. Eso fue lo que vino a hacer el Señor, el Hijo de Dios, con respecto a nosotros, deshacer las obras del enemigo que nos tenía sometidos en la muerte. Y Él vence la muerte y nos da la posibilidad de volver a tener la vida. Pero, ¿cómo estamos cuando somos revividos? Pues estamos atados otra vez en nuestros pensamientos y en nuestras costumbres, y eso es lo que hace la iglesia, desatarlo y dejarlo ir. Entonces hoy vamos a aprender acerca de eso.
La predicación, como les dije, se llama reciba autoridad y poder. Entonces, cuando nosotros hablamos de autoridad y poder, pareciera que fuera lo mismo, parece que fueran sinónimos, autoridad y poder, pero son dos cosas muy distintas. La autoridad es la facultad o el derecho que tiene alguien de gobernar o mandar. Es una facultad que tiene a unas personas que están bajo su gobierno, están subordinadas bajo su gobierno, eso es autoridad. Pero el poder es la fuerza que ejecuta algo. ¿Sí? Poder es algo, una fuerza que es capaz de ejecutar algo. Entonces, si habláramos de un país, pues la autoridad es la cabeza, el presidente, pero el que ejecuta el poder es el ejército o las fuerzas militares. Él tiene la autoridad, pero él no ejecuta el poder. Para eso tiene, entonces, él da una orden, pero él mismo no va y la ejecuta, sino que tiene personas bajo su gobierno que son las que ejecutan eso con poder, porque hay que ejecutar con poder, ¿cierto? Y en el ámbito familiar, pues es igual, ¿cierto? En una casa hay autoridad y poder, entonces la autoridad es del hombre, pero el poder es de la mujer. Es la que ejecuta, ¿cierto? Entonces, yo siempre en la casa tengo la última palabra, yo siempre digo, sí, mi amor. Entonces, lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios, para poder entender autoridad y poder, es que Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando nosotros estamos mirando esta creación, este universo, pues ustedes se dan cuenta, todo lo que hace la NASA, por ejemplo, de los esfuerzos para ir a Marte, que es demasiado cerca con respecto a este universo, porque este universo es demasiado grande. ¿Sí? Dicen los científicos que más o menos tiene unos 90.000 millones de años luz. El universo visible, o sea, lo que alcanzamos a percibir aún con los megatelescopios, ese es el universo observable, pero el universo completo más o menos tiene unos 100.000 billones de años luz. Eso es una cantidad, o sea, es casi que incomprensible para la mente, no cabe, ¿no? Pero el universo con respecto al cielo de los cielos es una gota. El cielo de los cielos está por encima del universo y es el lugar creado para el Hijo. Pero cuando vemos toda esa majestad y toda esa gloria y todo eso tan perfecto, ¿cierto? Todo, si ustedes miran los estudios, pues todo el universo, tiene uno que ser demasiado necio. La Biblia va a decir que necio el que dice que no existe Dios, porque el universo siendo tan perfecto, pues está mostrando que hay algo detrás que está sosteniendo o que creó de esa manera perfecta ese universo, pero que está mostrando todo eso que vemos, lo que vemos, el solo hecho de mirar, ¿no es cierto? Una montaña hermosa, un cielo hermoso, un sol, una luna, unas estrellas y una noche estrellada, pues uno dice, qué majestad, ¿de qué está hablando eso? Según la Biblia, esas cosas creadas están mostrando algo que es invisible de Él. Su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles. Cuando vemos eso, vemos que alguien poderoso está detrás de eso para crear tal majestad. Pero todo eso está moviéndose dentro de Dios, porque Dios es todopoderoso. Entonces, Dios es poderoso y entregó esa autoridad, se la entregó a su Hijo. Y cuando Dios creó el cielo de los cielos, entonces creó también unos seres espirituales o unos ángeles para que tuvieran el poder de guardar ese lugar de herencia para el Hijo. Entonces los ángeles son poderes en el reino de los cielos. Los ángeles tienen poder. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 7. Es muy importante entender cómo se mueve el ámbito espiritual. Nosotros vemos las manifestaciones, pero cómo sucede todo eso, o nosotros de qué estamos investidos, o cómo funciona todo. Por eso les va a decir, ustedes, los sabios desearon escuchar lo que ustedes escuchan y ver lo que ustedes ven. Porque imagínense, el Hijo de Dios, la manifestación visible de Dios, la encarnación del Logos, del pensamiento y de la palabra, la palabra hecha carne, les está explicando todas las cosas. Hasta ese momento todo era sombra,
se movían por la ley, por los escritos, por la profecía, pero no era muy claro para ellos, era entendible hasta cierto punto. Va a venir un Mesías que nos va a librar, pero no saben cómo funcionan todas las cosas. Pero los discípulos sí van a entender todas esas cosas, y después cuando ellos escriben, uno ve que no hay dificultad en entender lo que Jesús les enseñó, y que ellos empiezan a manifestar esa autoridad y ese poder que les va a entregar el Señor. Entonces, mira, dice Hebreos capítulo 1, versículo 7, dice: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Está diciendo que la manifestación de ellos es por fuego, espíritus que se manifiestan por llama de fuego. No pierda de vista eso. Después dice que cuando Dios creó al mundo, también creó al hombre y le dio autoridad. Entonces fíjese, Dios crea el cielo de los cielos, que es el lugar de herencia, después va a crear el universo, crea la tierra, que es el lugar para que se despoje el Hijo. Es el lugar bajo, el lugar de oscuridad. Él dijo: yo vendré y habitaré con ustedes en la oscuridad. Este es el lugar de oscuridad. Colocó a los ángeles para guardar el lugar de herencia con poder, pero coloca al hombre sobre la tierra y le da autoridad para que sojuzgue la tierra y para que la llene. Entonces le dio autoridad. Después va a tomar a Adán, le da espíritu, y en ese espíritu va a tener la autoridad y el poder sobre este siglo. Tiene la comunión con Dios y tiene la autoridad dada por Dios. Pero cuando el hombre desobedece a Dios, o sea, toma en poco su voluntad, porque le va a establecer un mandamiento para que su espíritu subsista. O sea que el mandamiento es bueno. Dijo: no comas para que tu espíritu no muera. O sea que ese mandamiento que le dio era para sustentar su espíritu. Pero él no tomó en cuenta la voluntad de Dios, desechó la voluntad de Dios y lo hizo. En ese momento cedió su autoridad, porque el pecado le quitó esa capacidad de autoridad que tenía, delegada por Dios, porque su espíritu murió. Mire lo que dice segunda de Pedro. Entonces, ¿qué pasa cuando pierde esa autoridad? ¿A quién se la entrega? Segunda de Pedro 2:19. Dice, ya estamos todos, dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, esa autoridad, ¿en quién quedó delegada? Si el que es vencido es esclavo del que lo venció. O sea, el enemigo se queda con la autoridad. Claro, porque él lo venció, ¿cierto? Lo engañó, lo engatusó de tal punto que él perdió su comunión con Dios y entregó esa autoridad, se la entregó a él. Entonces, por eso es que cuando viene Jesús le dice que él es el príncipe de este mundo. Entonces nosotros, o las personas que aún no han sido rescatadas, están bajo ese gobierno. La persona que permanece en pecado está sometida bajo esa autoridad. No puede ser rescatada porque por su voluntad ya se estableció. Por eso es importante la predicación del Evangelio, que entienda que el pecado no solamente le da la muerte eterna, sino que le confiere autoridad a Satanás para que sea de él. La Iglesia Católica, por ejemplo, dice que todos somos hijos de Dios. En el sentido de creación todos somos hijos de Dios, pero legalmente no todos son hijos de Dios. Si aún permanece el pecado, están bajo la autoridad de Satanás, o sea, son hijos del diablo. ¿Sí? Que suena como un cliché cristiano, hijo del diablo, pero es una realidad legal, porque voluntariamente tiene que tomar la decisión de despojarse de esa autoridad y tomar otra autoridad. Por eso el Señor vino y hizo ese sacrificio. Ahí vamos a descartar algo, y es que algunas personas piensan que la autoridad y el poder de Satanás es igual que el de Dios. Sí, como que es. De hecho, a veces uno mira en internet a Jesucristo sentado en una mesa con Satanás, haciendo un pulso a ver quién gana, ¿no? Pero es un pensamiento que no es bíblico, porque me está mostrando que Dios, el Dios absoluto que nosotros conocemos, ni siquiera el cielo de los cielos lo puede contener. Entonces imagínese el poder de Él versus el poder de una criatura, porque Satanás es un ser, un ángel creado que tiene poder, pero no se puede comparar a la potestad y el poder que tiene el Dios mismo. No es posible equipararla, sino que simplemente Dios está utilizando todo eso para cumplir una voluntad perfecta
Aún está utilizando eso que hace Satanás para que se cumpla su voluntad. Entonces la voluntad de Dios para el hombre es que trascienda ese universo, no se quede en porque el universo es temporal, es un espacio temporal donde se va a cumplir la voluntad, donde ya se cumplió la voluntad del Hijo, y este tiempo es como un espacio de tregua para que no nos perdamos, porque si Él ya tomara la decisión de juzgar al diablo, entonces todos los hijos de Él se van a ir con Él a un lugar preparado para Él. Es como un tiempo. Cuando venga el Hijo ya no hay tiempo. Pero este tiempo, que es el tiempo de la gracia, donde yo me puedo acercar a ese sacrificio perfecto y despojarme de esa autoridad y desligarme y ser constituido en hijo de Dios y heredar ese cielo de los cielos juntamente con Él, que eso es lo que Él prometió. Entonces, donde yo estoy, quiero que ellos también estén. Es lo que hizo el Hijo. Es un tiempo donde se debe predicar el Evangelio para que las personas que crean, entonces no se queden bajo esa autoridad, sino pasen a una nueva autoridad. ¿Cómo? Por medio de la sangre. Ya lo vimos que es un efecto legal. Él pagó, nos compró a precio de sangre, un precio altísimo. Para nosotros es gratis. Solo tengo que creer. Pero para Él le fue un precio altísimo pagar con su sangre para que esa autoridad fuera transferida por medio de la fe. Entonces ahora la pregunta del millón. ¿Cómo recibir el poder y la autoridad? ¿Cómo recibimos? ¿Cómo nos despojamos? ¿Cierto? Porque si creyó, ya tiene vida espiritual, pero aún está atado, aún está tapada su cara con el sudario, aún tiene amarrados los pies y aún tiene amarradas las manos. ¿Cómo? Cuando yo me libero de eso, entonces empiezo a vestirme de ese nuevo vestido que es autoridad de Jesús. Entonces, no depende ya de Dios, depende del hombre. Ya Él hizo todo. Está dado, pero depende del hombre si se acerca. ¿En dónde está la clave? En cómo toma este libro. Si una persona se acerca, mire, yo conozco gente que conoce este libro de memoria, pero aún está bajo el gobierno del enemigo, de Satanás, porque lo toma como un libro más, como la Ilíada o no sé. Sí, lo lee como un conocimiento. ¿Usted conoce a Dios? Sí, yo me sé de memoria pero no, es la manera como se acerca. Si se acerca como un libro cualquiera no pasa nada, pero si se acerca entendiendo que ahí está contenida la palabra que salió de la boca de Dios, entonces en Él es trascendente, se va a manifestar en Él la vida. Ahí está la diferencia. ¿Cómo me acerco yo? Dependes de mí. ¿Cómo me acerco? Por eso cuando uno va a predicar el Evangelio a alguien, ha tenido que orar mucho para que Dios baje su altivez y su prepotencia con respecto a su pensamiento, porque a veces cuando uno se acerca a una persona y uno le habla a la Escritura y dice, ay, pero eso es lo que usted cree, ese es el libro, pero yo no. Primero tiene que Dios doblegar ese pensamiento para que cuando yo le hable, Él entienda que es palabra que salió de la boca de Dios y que tiene el poder de darle la vida, y si no, no sirve. Es un libro más, le estoy dando unas estadísticas más de lo que hizo Jesús, le estoy mostrando algunos hechos históricos para Él. No es capaz de hacer nada. Pero cuando lo puede ver así, entonces tiene la capacidad de darle la vida a ese hombre, ¿cierto? Entonces, antes que viniera el Señor Jesús, ¿quién tenía la autoridad en esta tierra? Mire lo que dice Marcos, capítulo 1, versículo 21 al 28. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo en la sinagoga enseñaba, hablando del Señor, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como que quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre de espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda provincia alrededor de Galilea. Ahora lea del verso 32 al 34. Cuando llegó la noche,
luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios, porque ¿qué pasaba con los demonios? Le conocían. Mire, no hay ningún caso en el Antiguo Testamento que alguien tuviera la autoridad de echar fuera demonios. ¿Sí? Uno le hace todo el, donde hay un demonio que ellos echen fuera. Dice la Biblia, porque muchos se van a pegar, no, pero David, con su arpa, bueno, con su instrumento, apaciguaba el espíritu que tenía Saúl, pero lo apaciguaba. Sí, pero apenas paraba la música, ahí seguía el espíritu. No había quien echara, porque no tenía la autoridad de echar. Después le van a decir, mire, usted echa a los demonios por Belcebú. Le van a decir a Jesús. Pero dice, no es posible, porque Belcebú contra sí mismo no puede. Porque todos esos gobiernos, ¿quiénes son los espíritus inmundos? Yo no sé si ya vimos esa clase con ustedes, ¿no? Los espíritus inmundos son espíritus de la oscuridad que están bajo el gobierno de Satanás, pero no son ángeles caídos. Después lo vamos a estudiar con más calma. Una casa dividida no prospera, después va a decir el Señor, porque si por Satanás yo echara fuera a esos demonios, pues es como una lucha entre él mismo, sino que él ahora tiene la autoridad. Entonces, antes de que él viniera, la autoridad estaba en el enemigo, él tenía la autoridad. Mire lo que dice Mateo, capítulo 12, versículo 22. Cuando él viene, trae la autoridad del Dios supremo, del Dios todopoderoso. Entonces, ¿esa autoridad es superior a la del ángel? Claro que sí. ¿Sí o no? No podemos equiparar otra vez, no podemos equiparar el poder y la autoridad de Dios versus la autoridad de Satanás. Pero si hay un evento legal, yo no sé si ustedes vieron la película Narnia. En Narnia es tipo de Jesús, del Evangelio, lo que pasa en Narnia. Entonces ellos entran, son unos muchachos que se meten por un armario y llegan a un país mágico que se llama Narnia. Entonces hay una bruja. Y entonces Aslan, que es un león, que es tipo de Jesús, entonces eso había sido dominado por la bruja, tenía todo el control de ese país y todo el mundo le tenía miedo a la bruja. Uno de los niños que se metió con la bruja y se dejó someter bajo la bruja y después logra escapar y llega donde estaban los niños con Aslan, con el león. Entonces la bruja viene y claro, todo el mundo, ¿cómo puede venir esa bruja aquí delante de Aslan, no? Pero viene y le dice, ese niño me pertenece. Y los hermanos, pues no lo vamos a dejar llevar, por la fuerza se lo vamos a impedir. Entonces él le dice, no, legalmente él le pertenece a él porque se dio su voluntad delante de ella. Él entra con la bruja a un lugar y entonces sale la bruja muy triunfante y dice, no, ya no se lo va a llevar. Entonces todos contentos, pero yo tengo que ir a ser sacrificado en su lugar, porque es una cuestión legal, que él ya se comprometió bajo esa autoridad, ¿sí? Entonces, ¿quién va a pagar por eso? Aslan. Y él va a morir en recompensa del hombre. Y eso es lo que hizo Jesús. Nos quitó de una cuestión legal. O sea, no se trata de poderes y de autoridades, porque la autoridad de Dios es más alta. Satanás va a decir, no, estos me pertenecen. Y sí, legalmente les pertenece. Pero si son lavados por la sangre, Jesús dice, no, Señor, ya no le pertenecen. Ellos fueron lavados por la sangre del Cordero. Cuando nos presentemos al cielo, ¿cómo nos vamos a presentar? Si legalmente, ¿cierto? Eso es lo que va a decir el inconverso. Pero Señor, ¿cómo me voy a perder yo si yo soy bueno? No, Señor, lo que pasa es que legalmente usted le pertenecía a Él y no quiso recibir lo que lo podía redimir de esa autoridad. Eso fue lo que sucedió. Ahora, Él viene, pero hay que vencer lo que nos tenía sometidos. ¿Qué era lo que nos tenía sometidos? ¿Qué impide la autoridad en el hombre? Mire lo que dice Juan, capítulo 16, 9. Antes de ir a Mateo, no pierda Mateo. Yo les dije Mateo, ¿qué? 12. Mateo 12, no pierda Mateo 12 y vamos a mirar Juan 16, 9. Vamos a leer el 8 y el 9 para que sea entendible. Dice, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto, ¿qué? Por cuanto no creen en mí. Por cuanto no creen en mí. Entonces, fíjese
que ahora el Señor vino. Dice, cuando traen a la mujer allá en el acto del adulterio, la presentan delante de él y dice, la ley dice que esta mujer debe ser apedreada hasta que muera. ¿Qué dices tú? Que el primero que esté libre de pecado tire la primera piedra. ¿Cuál estaba libre? Ninguno, se fueron. Después, él que tenía la autoridad de condenarla dice, ni yo te condeno. Porque él no vino a condenar esta vez. Vino para que el que en él cree sea salvo. Entonces dice, no, yo no te condeno, yo voy a morir en la cruz, esa sangre va a pagar por ese pecado. Todos los pecados son cubiertos por la sangre de Jesús, si es que yo creo en ese sacrificio. Esa es la condición. Pero ahora, ¿cuál es el pecado? No creer, porque está el sacrificio. ¿Sí es entendible? Por eso es que confunden las cosas de la ley con la gracia. Sí, porque quieren hacer acercar a las personas por su conducta, por los buenas que son. Quiere venir a Cristo, entonces, bueno, se tiene que hacer estos ayunos, tiene que hacer esto, tiene que cambiarse así, tiene que cambiar la forma de hablar, ya no puede tomar cerveza, no sé qué, ¿sí? Más condiciones y venga a Cristo. Pero el Señor dice, no, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, yo los hago. ¿Cómo? No está diciendo, vengan a mí los que se cortaron el cabello, los que hicieron el curso de 40 días o dieron mercados, sino todo, el que quiera. Porque el sacrificio era ¿para quién? Para todos. Pero si no cree, permanece en su pecado. Sí, ese es el pecado imperdonable que llama la Biblia. Porque dice que la blasfemia del Espíritu. Pero el Espíritu, ¿a qué vino? A dar testimonio de Jesús. Si yo no creo ese testimonio, entonces estoy blasfemando en contra del Espíritu. Está diciendo al Espíritu Santo es mentiroso. Porque Él vino para eso vine yo, a decir la Escritura. Entonces, cuando yo no quiero salir de ese pecado, entonces estoy bajo esa autoridad. Entonces, ¿qué frena? ¿Qué impide la autoridad en el hombre? El pecado. Permanecer en el pecado. Así sea muy bueno. Si no cree, no. Entonces, ahora miremos ahora sí Mateo capítulo 12, versículo 22. No, mentiras, no leamos desde el 22 por tiempo. Desde el... Ya les digo desde qué versículo. Inclusive ahí desde el 22 va a hablar de la blasfemia del Espíritu Santo, porque van a hablar que si él echa por fuera los demonios por Belcebú, entonces... Pero vamos a leer desde el 28, leamos. Pero si yo por el Espíritu de Dios echa fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es una manifestación de que el Mesías estaba en esta tierra, porque antes nadie tenía la autoridad de echar fuera demonios. Una manifestación es que Él está echando fuera demonios. Entonces dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Él está acá con nosotros. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Ató al hombre fuerte, porque él tenía toda la autoridad. Pero lo ató. Yo tengo más autoridad que él. Lo ata. Nosotros no tenemos esa responsabilidad. Fíjese que cuando en Judas dice que los ángeles peleando por el cuerpo de Moisés, uno de los ángeles le dice, el Señor te reprenda. Aún el mismo otro ángel que tiene la misma autoridad y poder que ese ángel no se atrevió a proferir maldición, sino lo que le dijo, el Señor te reprenda. Eso es algo que iba a venir a hacer el Hijo, deshacer las obras del enemigo. Eso le correspondía. Nosotros no tenemos potestad contra eso, porque Él es poderoso. El diablo es poderoso con respecto a nosotros antes de conocer a Cristo. Sí, tiene autoridad y potestad sobre nosotros. Pero Dios tiene más potestad y lo va a atar, dice, ¿no? Atar al hombre fuerte. Entonces, como ahora está atado, ¿nosotros qué hacemos? Lo saqueamos. Entonces, imagínense que yo quiero saquear esta casa, en el buen sentido. Y pues me tengo que enfrentar a Max, que es un macancán así. ¿Cierto? Entonces tiene que venir uno más grande que él y amarrarlo para que yo pueda entrar y que él no me mate a mí, ¿sí? Entonces eso fue lo que hizo Jesús con Satanás, lo ató. Ya el que cree ya no está bajo esa autoridad, sino que tiene una autoridad más alta. Entonces yo puedo venir y saquear esta casa. ¿Qué es saquear esa casa? Que si yo le predico a uno que está bajo ese gobierno en esa casa, lo puedo sacar. Eso es lo que está diciendo. Él ya lo ató. Si yo no tengo pecado porque Él me limpió y recibí esa autoridad de Jesús, yo puedo venir y saquear porque ya Él ató al hombre fuerte. ¿Sí? Pero el pecado
permanece si nosotros no creemos en Él. Eso es lo que está aclarando. Si no creen, no tiene autoridad. Está muerto espiritualmente. Pero ¿qué es creer? No es creer que exista, no es que los sacerdotes que estaban con Jesús lo veían, ahí está, Él es Jesús, pero no creían. Si no es creer que exista, tener una evidencia, sí, Jesús sí, el hombre posiblemente pisó esta tierra, posiblemente hay evidencia arqueológica de que posiblemente Él sí estuvo acá, pero no es esa creencia histórica, es creer, obedecer, andar. Si creo, tengo la capacidad de expulsar demonios. Ahí yo empiezo a manifestar, ¿cierto? Porque dice que la manifestación de los que creen, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Cómo es una señal de que yo he creído? Pues porque yo tengo esa manifestación de esas señales. Pero a veces dice, pero entonces yo no creí. Pero ha ejercido esa autoridad. Sí, mire, a veces uno, me está saliendo la cabeza, ya se tomó una aspirina. Pero no ejerce, no dijo que pusiera sus manos sobre los enfermos, que echara fuera demonios. Entonces a veces no es porque no haya creído, sino que no ha ejercido esa autoridad. A veces porque no sucede, porque tiene falta de fe, o tiene fe en sí mismo, cree que es por usted que se va a sanar, pero dice que es en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán enfermos. Es en su nombre, no en mi nombre. Entonces, o es falta de fe, o porque la fe la tengo puesta en mí mismo, que yo soy el que voy a ejercer, sí, como el Reiki del Oriente, ¿sí? Que dicen Reiki es que con tus manos tú sanas, pero es tu poder, tu potestad. Pero nosotros no ejecutamos el Reiki, sino la autoridad delegada del nombre, ¿cierto? Porque dice que los que creyeron, los que creen en su nombre, les dio potestad de salir de ser hijo de Satanás a convertirse y ser hijo de Dios, ¿cierto? Eso que dice Juan 1:12. A los que creen, a los que le reciben, los que creen en su nombre, es en el nombre. Entonces, cuando creemos en el nombre, recibimos autoridad. Cuando realmente tenemos la fe del Cristo, tenemos autoridad. Pero ¿cómo recibimos el poder? En el nombre, entre los discípulos que hicieron señales estaba Judas. Él creía, ¿sí o no? Porque él dice que solo habla de Judas hasta el último momento, cuando él realmente es desenmascarado por Jesús, el que mete en la mano conmigo, ese es el que me va a entregar. Pero de hecho él andó con Jesús, hizo milagros, hizo señales, él creía. Pero él tenía la autoridad delegada, aún sabiendo Jesús que él lo iba a entregar, porque lo llama amigo, ¿no? Se equivocó de madero, dijo un pastor alguna vez, porque corrió a un madero a ahorcarse y debió haber corrido al madero de la cruz. Siempre va a depender de la voluntad del hombre. Pero también dice la Biblia que muchos van a llegar en ese tiempo diciendo, Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, y Él les va a decir, no los conocí. Por eso la Biblia va a decir que el que permanece hasta el fin. Mire lo que dice Lucas 9, versículos 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, ahí estaba Judas, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces estaban los 12, les dio autoridad y poder. Ojo, que ahí está diciendo que esa autoridad y ese poder es para echar fuera demonios y para poner sus manos sobre los enfermos y que sanen. Sí, esa es la autoridad y poder que les delegó. Ahí estaba Judas. Judas también echó fuera demonios. Después los va a enviar a los 70, que es lo que estábamos leyendo hoy, ¿cierto? Y ellos, ¿cómo llegaron? Contentos. Porque si aún los espíritus se nos sujetan, pues no se contenten por eso, porque eso es una manifestación de que sus nombres están escritos en el libro de la vida, ¿sí? O sea, que están en la recordación de Dios, que Dios los tiene en cuenta, que estamos en el pensamiento de Dios. Eso es algo impresionante, ¿no? Que a veces cuando uno está enamorado, uno piensa, ¿será que me está pensando? Uno mira la luna y cuando uno está muy enamorado, ¿será que me está pensando? Imagínese que Dios está pensando en usted en ese momento. Dios mismo tiene recordación. Eso es lo que dice
que estar escrito en el libro de la vida, que a veces uno piensa que es algo literal, que Dios va a abrir un libro, sino es estar en la mente de Dios, que Dios se acuerde de mí, que cuando yo me presente delante de Él. Y en estos días escuchaba una frase de David Wilkerson, un predicador muy famoso que ya murió, y decía, todo lo que yo me pregunto en mi vida como cristiano es, ¿será que cuando yo me presente delante de Dios, Él va a tener una sonrisa para mí? ¿Cómo me va a recibir? ¿Qué pensará Él de mí? Esa es mi mayor preocupación, decía el predicador, porque a veces pensamos más en el pensamiento del hombre. ¿Será que si soy de buena estima para mi vecino, para mí? Pero ¿seré yo de buena estima para Dios? Cuando Dios me vea, ¿se alegrará de verme? Ese es el nombre poderoso, el nombre que tiene autoridad, Jesús. Es el nombre de Dios, esto es su nombre, el nombre que recibe mi Padre. Es en ese nombre que nosotros tenemos la autoridad y el poder. Porque va a decir Filipenses que cuando Él se despojó y cumplió toda la voluntad de Dios, entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Cómo lo exaltó? Dándolo un nombre que está por encima de todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, no hay ser que no se doblegue bajo ese nombre. Pero ¿cómo recibimos poder? Ahora sí, ¿cómo recibimos el poder? Hechos capítulo 1, versículo 4. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice, y estando juntos, o sea, con el Señor, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo recibimos el poder? Por medio del Espíritu Santo. O sea, en Cristo, en Jesús, por la resurrección de los muertos espirituales, nosotros tenemos autoridad investida por creer con fe. Tenemos la autoridad, Él nos entregó esa autoridad para echar fuera demonios, para sanar. Pero ahora tenemos un poder más alto, que viene por medio del Espíritu Santo. Ese poder del Espíritu Santo es ¿para qué? ¿Para qué nos dio ese poder? Otra vez el versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos. Para ser testigos. La palabra testigos en griego es marturetes. De ahí viene la palabra mártir. No hay testigo que no entregue su vida como garantía de que es testigo. ¿Sí? Es algo que muchos historiadores, creo que la vez pasada les conté, muchos historiadores han convertido el cristianismo por ver el testimonio de Pedro, de Pablo, de Santiago, de Felipe, de Andrés, porque no hay ninguno que no muriera por ese testimonio. Porque es que antes de Jesús se habían levantado otros que decían que eran el Cristo, y habían reunido gente y decían que era alguien, lea el libro de los Hechos. Y cuando los mataban al líder, cuando mataba al que decía que era el Cristo, lo mataban, los que había reunido se esparcían y nunca más se sabía de esas congregaciones. Pero pasó algo distinto con los discípulos. Mataron a su líder, mataron al Cristo, pero aún así se levantaron con más poder y se presentaban delante de los sacerdotes. Pedro, cuando se presenta delante de los sacerdotes por primera vez, los acusa. No solamente se defiende, sino dice, ustedes lo mataron. Imagínense, ¿qué poder es ese? Que Pedro, que negó al Señor delante de la empleada del sacerdote, ahora se presenta delante del Sanedrín, 72 sacerdotes, con todo el poder de matarlo, si quiere, y los acusa, ustedes mataron al Cristo, pero Él lo va a utilizar, Dios utiliza eso para bien, para que el que cree en ese sacrificio entonces no se pierda. Desde ahí les empieza a predicar el Evangelio, imagínense. Entonces, ese es el poder que viene por medio del Espíritu Santo. Y es en el nombre, a los que guardan el nombre, a los que creen y reciben el nombre, el Padre les envía el Espíritu Santo. Miren lo que dice Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, esa palabra Consolador también está mal traducida, porque uno, cuando hablan del Espíritu Santo, el Consolador es el que va a consolar todas las penas, el que le va a... Y sí es cierto, pero no es el propósito más alto del Espíritu Santo,
Porque consolador en el original griego es parakletos. Y parakletos se traduce como el que da testimonio a favor de alguien. Entonces, el que da testimonio a favor de alguien, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, cuando tenemos el nombre, tenemos la posibilidad de recibir lo que del Padre. Es una promesa del Padre, ¿sí? Porque va a decir Jesús, no se vayan de Jerusalén, porque pues, imagínense, matan al líder, todo el mundo sale corriendo. No se van de Jerusalén, sino más bien vayan al aposento alto y reciban la promesa del Padre, la cual ustedes escucharán de mí. Es una promesa del Padre. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que esas son las arras de nuestra herencia. Imagínense, que el Espíritu Santo morando en nuestro interior con poder, es las arras. ¿Qué son las arras? Como el capital de esa unión y hacia el futuro. Es que Dios tiene necesidad de jurar. No. Dios tiene necesidad de colocar arras. ¿Por qué lo hace? Porque los hombres sí necesitamos de esa garantía, ¿cierto? Porque uno no le dice a alguien, bueno, le vendo esta casa. Bueno, la otra semana vengo y se la compro, chao, no la venda. No, la voy a comprar, déjeme unas arras, déjeme un milloncito y hacemos un contratico y cuando ya la vaya a comprar, entonces, ¿cierto? Entonces es como una garantía. Es una garantía de que sí va a suceder. Y el Señor sabe qué dice, que ese Espíritu Santo morando en alguien, manifestándose con poder, son las arras de lo que nosotros vamos a recibir con Cristo como herencia. No estoy diciendo que el Espíritu Santo sea algo pequeño, es algo demasiado grande. Porque aquí no se manifiesta como algo grande porque nosotros estamos limitados bajo este mundo de oscuridad que es de maldad, en el que nosotros mismos somos los mayores enemigos, que nuestro pensamiento está en contra. Pero cuando estemos en la gloria, cuando veamos, entendamos todo, pues vamos a ver que realmente era algo grande por lo que Dios nos estaba exhortando a que nosotros lucháramos. Y entonces dice que cuando recibe el poder en el nombre, o sea que Jesús enviase en su nombre el Consolador, ¿cierto? Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera entonces no los podría enviar el Consolador o el Paracleto. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta ese poder? Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 14. Porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia de salvación. Entonces los ángeles son ¿qué? ¿Espíritus qué? Enviados por Dios. ¿Para qué? Al servicio de Dios. ¿Para el servicio de Dios? Son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir herencia de salvación. ¿Quiénes son los que van a recibir la herencia? El Espíritu Santo. Entonces, cuando tiene el Espíritu Santo, ¿a quién tiene a su favor? A los ángeles. Mira, una confusión que uno dice es que uno cree que el poder del Espíritu Santo se manifiesta por el Espíritu Santo. ¿Sí? Es por el Espíritu Santo que hay manifestaciones. Pero resulta que los dáctiles o las manifestaciones de las manos de Dios o de los dedos de Dios, cuando tenemos el Espíritu Santo, son los ángeles. ¿Sí? Cuando se presenta Moisés para recibir las tablas, entonces hay una zarza que está ardiendo. ¿Sí o no? Ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Cuando se manifiesta la zarza, ¿por qué la zarza no se consume? Porque no es fuego, sino es la manifestación de fuego, y la zarza no se consume, pues es un ángel que está ahí presencia. Cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿qué se manifestó físicamente sobre ellos? Llamas de fuego, manifestación de ángeles. Entonces, ¿qué se manifiesta? ¿El mismo Espíritu es el que ejecuta? No, él tiene demasiado poder. Utiliza el poder de los ángeles. Para eso son los ángeles. Esa es la manifestación del poder del Espíritu Santo. Los ángeles manifestando señales y prodigios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, ahí enseguida, versículo 2, versículo 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios diversos, milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad? ¿Cómo hacían ellos la manifestación de las señales y los prodigios? Por medio
de los ángeles, donde dice que son espíritus ministrados enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, ¿cómo se manifiesta el poder del Espíritu Santo? Por medio de los ángeles, la manifestación física, porque Dios es espíritu. No hay una manifestación física del espíritu, sino es por los ángeles, porque el poder es del Espíritu Santo, pero los que ejecutan, ¿se acuerda que vimos que era el poder? Son los ejércitos. El ejército es el que tiene el poder, ¿cierto? Entonces la orden que da el presidente con autoridad, entonces la ejecutan, no es el mismo el que ejecuta. Y cuando yo hago uso de ese poder, lo que se está manifestando son ángeles ejecutando, porque son enviados a favor de los que serán herederos. Pero no le oramos a los ángeles, nos arrollamos delante de los ángeles, porque ellos están a favor de nosotros, porque nosotros somos hijos, ellos son siervos. ¿Sí? Cómo se cambia todo el cuento. Cuando nosotros éramos hombres bajo gobierno de Satanás, los ángeles tenían poder sobre nosotros. Pero cuando nosotros nos despojamos de esa autoridad de Satanás por la fe, creyendo en Jesucristo, recibiendo su sacrificio, constituyéndonos en hijos por la fe, recibimos la autoridad del Hijo y nos quitamos de ese gobierno. Ahora los ángeles, ¿qué hacen? Nos sirven a nosotros. ¿Pero para qué? Para ser testigos. ¿Sí? Para ser testigos, para manifestar señales, para que la gente crea por medio de las señales. Terminemos leyendo 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Qué significa ser reprobado? Pero dice, examínese a ver si Jesús sí está en ustedes, si usted realmente es discípulo. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, mire si no son reprobados, está realmente preguntando si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios con gozo, dispuestos aún a entregar nuestra vida como sacrificio, como garantía de que el testimonio que nosotros estamos dando es verdadero. Si ustedes ven, por ejemplo, en Siria, las iglesias cristianas, cómo están siendo ellos sacrificados y no niegan su fe. Es que para nosotros es un poco más fácil porque pues aquí no nos matan por predicar el evangelio, ¿sí? Pero en esos lugares donde está el islamismo, donde los musulmanes matan al que profese otra religión, pues ahí sí sería un buen test, ¿no? Si realmente, sí, la otra vez contaba un pastor que una vez llegó un hombre con un revólver a una iglesia y le dijo, ¿quiénes realmente creen en Jesús? Los que creen en Jesús, pónganse de pie. Y media iglesia, más de la mitad de la iglesia se fue. Entonces el muchacho se metió el revólver en el bolsillo y le dijo, pastor, ahora sí continúe, que estos sí son los que realmente creyeron en el Señor. ¿Sí? Pero a veces en la prueba, en la dificultad, es que yo puedo evaluar realmente cómo está mi fe con respecto a Dios. Voy a terminar ahí, pero si se examínense, a ver si nosotros no nos encontramos reprobados, si nosotros aún estamos amarrados como Lázaro. Y esa es una gran responsabilidad predicar desde aquí, porque esa es la responsabilidad de la iglesia, que ustedes sean desatados, que ustedes reciban la autoridad, que ustedes puedan recibir el poder, para que con gozo experimentemos. El Señor nunca dijo que esto era fácil, que era difícil. Claro, con lágrimas lo tendremos que hacer, y eso va a decir el Salmo, ¿no? Si es el Salmo, dice que con lágrimas sembraron la semilla, pero con gozo recogieron sus gavillas. La cosecha cuando ya pasemos por la situación, cuando veamos que Dios tuvo el control todo el momento, que simplemente fue que dudé, aún en la situación difícil, entonces entendamos para qué viene la situación difícil, porque Dios nos va a probar para saber cómo está nuestra fe, para saber si realmente nosotros somos sus discípulos, si somos galardonadores de los que le buscan. Eso es lo que dice ahora. Entonces, oremos para que nosotros no nos encontremos reprobados frente a Jesucristo, que ya lo hizo todo. No, depende, yo sé que es difícil, claro, todos nos encontramos y cada uno, dicen que el pasto del vecino se ve más verde, ¿no?
Entonces uno dice, ay, pero es que no, cada uno tiene una lucha individual y Dios prueba solamente hasta donde yo puedo ser probado. O sea que si la prueba es difícil es porque usted tiene una gran capacidad, porque Dios está viendo en usted una gran capacidad, hasta ahí lo va a probar. Pero glorioso va a ser el que aún en medio de la prueba, hasta la sangre aún resistiendo, se presente delante de la presencia de Dios diciendo, Señor, quizás no fui el más famoso, quizás, pero me sostuve en la fe y hice lo que tú me encomendaste. ¿Y cuál será la cara de Él cuando nos presentemos delante de Él, como decía Wilkerson, ¿no?